Mire, me metí a mi Drive y borré todo lo que tenía subido en mi Drive. Entonces, en un ratito ¿cómo se llama esto? Voy a subir, voy a subir esto y vamos a, ¿cómo se llama esto? Y vamos a ver si me sube bien, me sube porque ahí tenía archivos grandísimos. Ahí tenía archivos grandísimos. Por pregunta, chicos, de verdad hablando de eso, ¿tienen alguna impresora ahí en su casa para darle mantenimiento o no? Fíjese, profe, que yo eso quería decirle porque no, yo sí no tengo impresora. ¿De alguna Eh, viejita o algo? Nada, profe, ¿Ni algún su primo, nada? aquellos tampoco. Nada. Una impresora que ya no sirva, aunque sea. No, no hay, profe. Fíjese que yo intenté buscar porque como yo ya lo había visto ahí en la Ajá, en página la y decía que plataforma. del 2 al 6, Ajá. pero no he logrado conseguir, profe. Entonces, por eso yo quería avisarle. ¿Y usted, Osías? ¿Tengo una, profe? Que si usted sí puede conseguir alguna, ¿cómo se llama? ¿Alguna impresora o tiene Sí, impresora? profe. Tengo Sí, uno. pero funciona. Eh, no mucho, profe. Ah, bueno, Saca impresiones ya con rayos, diría yo. pero, ok, ok. Ahí podríamos hacer una limpieza de cabezales y ver si tiene también la almohadilla ya muy húmeda, ¿verdad? Pero me preocupa Franklin. Ay, Dios. De repente consigo una Franklin o yo. Bueno, jóvenes, entonces, pues como ya vieron el diodo prácticamente pues tiene dos funciones, ¿verdad, chicos? Eh, una es rectificar, o sea, dejar pasar en un sentido la señal, ¿va? Cuando estamos en DC, cuando estamos en AC, pues la AC tiene partes positivas y partes negativas y lógicamente por eso se le llama rectificador, porque elimina una de las dos. Y si nosotros hacemos un puente de diodos, pues ya nos dimos cuenta de que no elimina las dos, sino que lo que hace es convertir la negativa y pasarla al lado positivo, que más adelante nos va a servir. Van a ver ustedes que es un proceso eh, ¿cómo se llama esto? De poder convertir esa señal de AC a DC y convertirla en una señal más pequeña, ¿verdad? Pero poco a poco, ¿verdad, chicos? Ahora bien, hay un diodo, ¿verdad, chicos? Que relativamente eh, se sigue usando y demás, ¿verdad? Ah, bueno, no hablamos de la otra cosa de los diodos. Los diodos pues también me protegen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como solo conducen en un sentido, podemos ponerlo para que en algún momento nunca regrese nada hacia el otro lado, alguna corriente o algún voltaje que me puedan dañar mi circuito. O sea, esas dos funciones tienen. Les comentaba de que hay diferentes tipos de diodos, por ejemplo, el SCR, más adelante lo van a ver, es un diodo. Están los diodos tipo túnel, los diodos Shockley, hay un montón de tipos de diodos, pero realmente los más usados son los que vimos, los diodos de germanio y los diodos de silicio. Y en tercer lugar, pues los diodos Zener, aunque los diodos Zener ya empezó a bajar un poquito más porque pues ahora contamos con ciertos reguladores. ¿Por qué? Porque el diodo Zener al final de cuentas, su función principal es ser un regulador de voltaje. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que les pedí, ¿de cuánto, chicos? ¿De 5, de 9 y de 12? ¿Sí? Ajá, pero, o sea, Volt. pero nos dijo que está entre 1 y 3 watts. Ah, bueno, pero digamos que los watts, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero los voltajes fueron 5, 9 y 12, Ajá. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo que el diodo tiene eso,
es porque el diodo se utiliza como, digamos, cierta fuente de alimentación protegida. Digamos protegida, ¿por qué? Porque el diodo Zener, pónganse ustedes tienen, y le ponen algunas resistencias y el diodo se activa. Cuando el diodo Zener se activa, conduce esos 5 voltios, ¿sí? Ahora viene algo bien chistoso, no chistoso, sino que esa es su función principal. Si ustedes vienen y le ponen más voltaje, o sea, le ponen de alimentación 12 voltios, aunque ustedes le pongan de alimentación 12 voltios, el diodo Zener se mantiene en 5 voltios. Entonces, muchas veces pasa, ¿verdad, chicos? Que tenemos una sola fuente de alimentación y tal vez algunos dispositivos tienen que funcionar con 5, pues entonces a veces lo que hacemos es que ponemos un diodo Zener o definitivamente vamos a alimentar otra cosa más pequeña, ponemos ese diodo Zener y aunque le metamos más de esos 12 voltios, 20 voltios, por ejemplo, el diodo Zener va a seguir transmitiendo solo 5 voltios. O sea, el diodo Zener es como un limitante, como una pared de decir, ok, hasta aquí llego yo y aunque vos me metas más voltaje, yo no voy a conducir más voltaje. Entonces el diodo Zener al final de cuentas también termina siendo como que un diodo de protección, como que aunque se eleve la corriente, aunque se eleve el voltaje, pues él no conduce más de lo que debería de conducir. Por supuesto, el diodo Zener también puede estar apagado, o sea, puede ser de que nosotros le pongamos las resistencias y que cuando lo encendamos el diodo Zener se quede apagado y puede ser porque le hayamos puesto las resistencias que no deberían de ser. Pero para eso hay cálculos, ¿va? Y podemos calcular si el diodo Zener va a estar encendido, si el diodo Zener va a estar apagado, si nos va a funcionar o no, si de repente se nos puede quemar o no, pero el diodo Zener al final termina siendo ese muro de protección, o sea, no aumenta más su voltaje. O sea, aunque nosotros le metamos más, no funciona. Entonces, ¿qué significa eso, verdad, chicos? Por ejemplo, imaginémonos aplicarlo a una corriente AC. Imaginémonos que vengamos y nosotros le metemos esto. En nuestra voltaje, ahí estamos, ¿verdad? Y por ejemplo, le ponemos que esta sea 12, ¿verdad? 12 voltios y aquí va a tener menos 12 voltios, ¿verdad, chicos? Menos 12 voltios, ¿sí? 12 voltios y menos 12 voltios. Y si nosotros le pusiéramos un diodo Zener y el diodo Zener con las configuraciones que le pongamos la resistencia va a venir y se va a activar, entonces el diodo Zener va a sacar una gráfica algo así, miren. O sea, muy similar, ¿verdad? Solo que va a estar completamente cortada. ¿Por qué va a estar completamente cortada? Muy sencillo, porque si le ponen el diodo Zener de los 5 voltios, pues solo va a tirar 5 voltios. ¿Y qué va a pasar con esos y menos 5 voltios, verdad? Ahí estamos. ¿Y qué va a pasar con todo lo que estaba acá? O sea, lo que se subía hasta 12 voltios, pues se va a eliminar, ¿verdad, chicos? O sea, ya no va a salir. Ahora, más voltaje que le metamos, eso no va a salir, ¿verdad? Entonces, diodo Zener es como una protección, ¿verdad? Aparte de eso, funciona al revés. O sea, por ejemplo, el diodo Zener, el diodo normal para funcionar, por ejemplo, si lo ponemos de esta forma en esta de acá, deja pasar los positivos y elimina los negativos, ¿verdad? Si lo ponemos así, para acá, funciona al revés, ¿sí? Deja pasar los negativos y no deja pasar los positivos. El diodo Zener funciona más inversamente, o sea, funciona al revés que normalmente los diodos, o sea, funciona más al revés. Aparte de eso, el diodo Zener no se hace con ese dibujo, sino se hace así, miren. Es como que fuera un diodo, ¿verdad? Solo que le ponemos esta corza de aquí, pero le vamos a hacer algo. Esta para acá y esta para acá. Y entonces así se identifica un diodo Zener. Cuando encuentren ustedes así, va a ser un diodo Zener. Y funciona en la parte inversa. O sea, aquí deberíamos de nosotros, si quisiéramos que funcionara, ponerle el positivo y el negativo así, ¿verdad? Cosa que no debería ser así, debería ser al revés porque aquí estaría el ánodo y aquí estaría el cátodo. Y entonces el cátodo lo estoy conectando al positivo y el ánodo al negativo. Por eso está funcionando inversamente. Entonces el diodo funciona a la inversa. ¿Ok? Antes de meternos un poquito a cálculos,
quisiera que ustedes pudieran hacer la prueba. Hagan la prueba. Hagan ¿cómo se llama esto? Hagan ustedes en Livewire este circuito. Todavía sin cálculos, sin nada. Vengamos acá. Pongamos una resistencia. Pongámosle nosotros el diodo Zener. ¿Sí? Pongámosle aquí nuestra fuente de alimentación DC digo yo, AC, ¿verdad? Y pongámosle una resistencia acá. Pongámosle, por ejemplo, esta, pongámosela de 1K. Vamos a ir variando. Pongámosle de 1K y esta pongámosela de... Uy, perdón, vamos a borrar. Esta pongámosela de 1.2K. ¿Sí? Y probemos graficar, a ver qué nos sale. Después le ponemos una de 2K, ¿sí? Y por último pongámosle una de 3 kiloohmios, ¿sí? Y van a probar esas tres, solo que aquí también vamos a probar. Primero pongámosle 5 voltios. Y probamos con las tres, a ver cómo sale. Después probamos 9 voltios. Y probamos con las tres, a ver cómo se ve. Después le ponemos 12 voltios y probamos con las tres. Y por último le vamos a poner 20 voltios. Solo que aquí tiene que ser AC, ¿verdad? AC, no DC. ¿Estamos con lo que vamos a hacer ahorita, chicos? ¿Sí? Profe, y por ejemplo, ¿cómo sé yo cuál es el voltaje más alto que soporta, por ejemplo, el de 5 voltios? ¿Cuáles serían los voltajes que, o sea, los más altos que soporta? En el datasheet está. No, Hay que buscar el número del diodo y hay que buscar el datasheet. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a estar viendo el datasheet, ¿va? Pero el datasheet sí ajá, es importante. El ah, datasheet me dice cuánto voltaje aguanta, cuánta corriente, cuánta potencia. La temperatura también me dice cuánta temperatura, me dice todas las cosas y a veces ujú. es lo clásico, ¿verdad? Compramos un teléfono, compramos un televisor y lo que menos hacemos es leer el manual, ¿verdad? Cabal. Y deberíamos de leer el manual porque habría que ver qué especificaciones tiene para no cometer una mula. Nosotros solo destapamos y ahí está. Y ya pues sí, Con no que es- dé, digo. por eso los dispositivos electrónicos tienen su datasheet, pues tienen su hoja para Ajá. verificar voltajes, corrientes, temperaturas, formas, un montón de cosas. Hay que leer, siempre hay que verlos, ¿verdad? Y Cosa que no hacemos. Lo que quiero ver es que busquemos, vamos a ver, quiero ver, Livewire, donde, vamos a ver. Ay, ¿dónde tengo Livewire yo? Aquí está. ¿Dónde está el diodo? Ah, está el diodo Zener. Vamos a ver. Power supply. ¿Dónde fue? En discrete semiconductores. Y también el diodo Zener. Abajo del diodo está el diodo Zener. ¿Ya profe, lo vieron? no nos está transmitiendo, solo nos está transmitiendo la pizarra de. Perdón. Ahí ¿Sí está? está. En discrete semiconductores está el diodo y abajo está el diodo Zener. ¿Ok? Entonces, solo vamos a parar ahí la grabación en lo que ustedes van probando. ¿Sí? Primero prueben y después, cuando ya hayan probado todo, me muestran. ¿Ya? Miremos. A ver qué locuras salen. Todavía no hemos hecho ningún cálculo ni nada por el estilo, pero probemos. Voy a parar un ratito la grabación en lo que ustedes prueban.